¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, como ya saben, una vez por semana siempre estamos emitiendo un video del taller de armonía interna, un taller que está estructurado a través de grandes investigaciones, métodos e información que cada día vamos recogiendo de grandes maestros, grandes investigadores, psicólogos, psiquiatras, gente inspiradora, gente que está relacionada al mundo también de la energía cuántica. Muchas veces me preguntan si esto es algo científico. Bueno, el taller de armonía interna trabaja con materiales comprobados, trabajados, aplicados y que son eficientes. Y es por eso que muchas de nuestras sesiones, el 98% de las sesiones realmente vemos que son muy efectivas. Las personas pueden dar ese salto de transformación. El día de hoy el tema está dedicado a ese monstruo que está guardado dentro de nosotros. ¿Y por qué decidí hablar de eso? Primero les voy a decir por qué. Al despertarme esta mañana, me desperté con el corazón que me estaba latiendo mucho y porque había tenido un mal sueño. Y era una pesadilla. Entonces me desperté muy abruptamente y sentí miedo, mucho miedo. Quería calmar mi miedo y no podía en ese momento. Sin embargo, comencé a respirar lentamente y luego dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Tienes miedo de qué? ¿De un sueño? Y luego pasé a esa parte donde me comencé a cuestionar si realmente lo que estaba viviendo en este momento tenía que quedarse conmigo aquí y si tenía todo el día que acompañarme ese miedo que estaba experimentando después de ese mal sueño. Entonces esto me llevó un poco a ponerme a meditar, como lo hago cada mañana. Luego me tranquilicé, me calmé, llegué a un estado de conciencia, comprendí lo que había experimentado, porque lo tenía que experimentar por alguna razón, y eso me llevó a repasar la lectura. Había leído ya este capítulo del libro del doctor Rudolf I. Tanzi y también de Deepak Chopra. Como ya saben, el libro Super Cerebro, que es el libro que todo este mes vamos a poder compartirlo. Y entonces comencé a leer acerca del miedo y me llamó la atención mucho este capítulo que quiero compartir con ustedes. ¿Okay? Entonces, antes de eso, quiero decirles que cualquier información que ustedes quieran, vengan al taller de armonía interna. Tenemos clases individuales personalizadas donde tú vas a poder adquirir todo el conocimiento, llevar todas las herramientas, desarrollarte personalmente y poder hacer esa transformación en tu vida, poder lograr aquello que tú realmente deseas. Y lo que el ser humano necesita en estos momentos realmente es no vivir en un estado de miedo, es vivir en un estado de tranquilidad interna, vivir en un estado de armonía interna para que todos los proyectos y todas aquellas cosas que quiera realizar se hagan y se manifiesten en su vida. Entonces vamos con la lectura y, como les dije, siempre leyendo y luego haciendo los comentarios, porque me parece que es una forma de agradecer a estos dos investigadores, al doctor Tanzi y al doctor Chopra, por el trabajo maravilloso que han hecho con este libro. Y dice, el miedo nos hace sentir mal y por ello mandamos el dolor a un lugar lejano, fuera de nuestra vista. Sin embargo, los sentimientos reprimidos perduran. Aquello a lo que nos resistimos persiste. Sí, es verdad, porque estamos sintiendo miedo, pero lo mandamos a ese espacio oscuro, a ese espacio lejano donde no queremos ver, está allí. No le hago caso, lo escondo, no lo experimento, no lo vivo, no averiguo por qué ese miedo o para qué llegó ese miedo, y entonces simplemente lo pongo ahí. Aquello a lo que nos resistimos persiste. Entonces nos estamos resistiendo a vivir una experiencia, una emoción. Evitar el dolor es efectivo, pues los seres humanos no somos, dice Lemmings, si nuestros amigos nos retan a que nos lancemos de una cantera hacia abajo, lo primero que vamos a decir, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de imaginarnos esa situación nos pone en una situación de supervivencia. Pero el miedo, sin embargo, está asociado al dolor, y es lo que dice Tanzi y Chopra.
Dice, el miedo asocia el dolor con más dolor. Estas asociaciones nos hacen sentir mal. Así que cuando alguien menciona el dolor, intentamos por todos los medios quitarlos del camino. Entonces no queremos experimentar ese dolor. El miedo realmente es como la capa, es como la máscara que se pone ante una emoción que estamos viviendo. ¿Qué estamos ocultando detrás de ese dolor? Detrás de ese miedo, perdón, ¿qué estamos ocultando detrás de ese miedo? ¿Qué emoción hay detrás de ese miedo? Y vamos a seguir. Y aquí ellos mencionan las experiencias de Carl Jung y Freud. Y dice, Carl Jung fue el discípulo de Freud, como lo he nombrado siempre, y lo que él dijo acerca de cuando mandamos ese dolor a un espacio de la psique, en este caso él se refiere a lo que es la mente, a ese espacio oscuro al cual le llama la sombra. Y voy a leerlo textualmente. Dice, Carl Jung, discípulo de Freud, creía que una parte de nosotros crea una bruma, esa bruma de ilusión, ¿no? Para evitar que la vida sea demasiado dolorosa. Entonces vivimos escapando de ese dolor. Luego, dice, a esto él le llama la sombra, a todo el miedo, la rabia, los celos, la violencia, la represión oculta que guardamos. Dice acá, en esos compartimientos muy pequeñitos, muy secretos de esa psique, de nuestra mente. Al analizar ese panorama pareciera, dice que en la primera parte de las investigaciones de Freud, él no había visto esto. Sin embargo, quien logra verlo es Carl Jung. Asimismo, dice, los seres humanos, la mayoría de las personas tienen y tenemos, me incluyo en eso, una gran capacidad de negación y somos muy buenos, dice, para no afrontar las verdades dolorosas. Claro, porque ninguno de nosotros quiere pasar por el dolor de la verdad, por el dolor de afrontar las cosas como tienen que ser. Entonces me escudo en el miedo. Asimismo, ¿qué hacemos? Comenzamos a bloquear, dice acá, todo tipo de experiencias que desearían no haberse vivido. Pero la sombra envía mensajes en medio de la oscuridad y los sentimientos reprimidos se expresan como fantasmas. ¡Wow! Por más que quisiéramos ocultar esa sombra va a estar allí y lo único que va a hacer es toda aquella represión de aquello que no quiero comunicar, de aquello que estoy escondiendo. Por eso tengo miedo. Por eso me creo una personalidad para poder esconder ese miedo del cual yo estoy usando como escudo para esconder lo que realmente estoy viviendo. Alguna emoción reprimida está dentro. Alguna verdad no dicha está detrás de ese miedo. Algo que estoy ocultando y que no quiero sacar a la luz. Entonces, si tú en este momento estás ocultando cosas de ti mismo, si tú mismo te estás engañando a ti mismo con una verdad que sabes que no es tu verdad, lo único que vas a hacer es simplemente ponerte el miedo y ese miedo también te va a llevar a un estado de ansiedad. Y en ese estado de ansiedad tú vas a comenzar a crear una conducta destructiva, primero contigo y luego con los que te están rodeando. En este caso, ¿quiénes serían los más cercanos? Mi familia. O si no tienes una familia con la que compartes mucho, sería tu pareja. Y luego se deriva también a nuestros hijos. Qué interesante, ¿verdad? La represión es complicada. Nos sentimos ansiosos porque nos preocupa guardar un secreto o porque sabemos que algún día la verdad va a salir a la luz o porque el dolor de evitar el dolor es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte evitar el dolor. El dolor está ahí y no lo vamos a poder evitar. Ahora bien, nadie va a lograrlo. Si no somos honestos, podemos nombrar nuestros sentimientos sin importar lo inoportunos
que resulten, entonces simplemente vamos a vivir sin libertad. Hablar de los miedos es algo que realmente, y sobre todo cómo funciona el mecanismo del cerebro, que aquí lo está explicando muy bien el doctor Tanzi a través de la psique, de esa psique, ese espacio de sombra, de cómo nuestras emociones las vamos escondiendo. Y esto es una ciencia, la ciencia del cerebro. Dice aquí, super cerebro. Entonces, cuando nosotros sepamos realmente cómo estamos funcionando, cómo funciona ese cerebro, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona esa psique, cómo esa sombra está guardando tantas cosas que tú no quieres que salgan a la luz, primero contigo mismo, lo único que vas a lograr es llevar tu vida a un estado de destrucción. Pero vamos a esta parte cortita donde nos dan algunas cosas, algunas frases que nos pueden ayudar. Cuando las personas deciden, dice acá el doctor Chopra, ir a una consulta, ya están dando un gran paso. ¿Por qué? Porque esas personas, y está comprobado científicamente que esas personas, cuando deciden ir a consulta con un terapeuta, con un coaching, ya están dando el paso más importante. ¿Saben por qué? Porque ya no les va a dar vergüenza salir de su sombra, salir de ese experimentar el dolor. ¿Saben por qué? Porque muchas veces decir la verdad causa mucho dolor, porque creemos que nos van a juzgar. Entonces, ir a las personas indicadas, ir a un terapeuta, ir a un coaching, ir a alguien que no esté relacionado conmigo, alguien que no me va a juzgar, es realmente ya liberador. Atrévete a liberarte. Es por eso que hablamos de las clases de liberación emocional. Y para terminar esta parte les voy a leer. Es necesario preparar el camino desde antes con pensamientos como los siguientes. Entonces, si tú ya has decidido que tienes muchos miedos y detrás de esos miedos hay muchas más cosas, pero que ya quieres liberarte, entonces te vas a preparar de la siguiente manera. ¿Okay? Te voy a pedir que cierres los ojos en este momento, que respires profundo. Eso es, una vez más. Otra vez. Y que dejes de lado todo ese temor. Ponte en un espacio de tranquilidad y de confianza. Si vas a ir a tu terapeuta, a tu coaching, entonces con ese estado de confianza vas ahora a repetir internamente estas palabras para preparar ese camino en el cual te puedas sentir que no hay nadie, nadie está para juzgarte. De verdad te digo, no tengas miedo. Repite internamente, sé que oculto algo y que duele. Repite internamente, da miedo sacarlo a la luz, pero sé que hacerlo me permitirá sanar. Siguiente. Deseo liberarme de cargas. Respira profundo. Exhala. Siguiente. Es demasiado la ansiedad que provoca estos fantasmas. Respira profundo. Exhala. Ya has interiorizado esto muy bien. Y ahora ya estás preparado para poder experimentar una clase de liberación emocional. Maravilloso, ¿verdad? Y pues yo muy feliz de cada semana poder compartir un poquito de este conocimiento. Como le digo, son maestros extraordinarios. Carl Jung, extraordinario psiquiatra. Deepak Chopra, extraordinario doctor, investigador, científico. El doctor Senki. Y bueno, tendría que nombrar una lista, no sé, de unas 30 personas. Extraordinarios seres humanos que se dedican a la investigación, no solamente para darla a conocer a un alto nivel de ciencia, sino para todos. Deseo que tengas un maravilloso día. Deja de lado tus miedos, ten confianza en la vida y sobre todo ten confianza en ti.
Ten confianza porque todo lo que tú tienes dentro es algo maravilloso. Solo tócalo y verás que se expande. Deseo que tengan un maravilloso día. Nos encontramos en New Evolution 5, 284 North State Street en Oren, o llamarnos al teléfono 801-616-2868. Estamos para poder servirlos y para poder armonizarnos y vivir con armonía interna. Que tengan un maravilloso día. Hasta luego.